Winter is coming. ¿Le suena esa frasecita? Y no me refiero a The House of Dragon, la secuela de Game of Thrones, que a propósito está muy buena, ya vamos por el capítulo 2, está bien interesante, pero me refiero a las últimas publicaciones que están sacando sobre la incertidumbre que tiene el mercado con esta apertura de este nuevo mes de septiembre y las expectativas que tienen con lo que está ocurriendo todavía en Europa. Soy Julio Quintero y vengo a contarles un poquito de lo que he estado analizando. Eh, Ante nada, gracias a todos los que están viendo los capítulos del podcast. Vamos creciendo de a poquito, vamos dándole y la idea es seguir informándolos de manera global, ¿sí? Creo que quedarse ahora solamente con información muy puntual, regional o de cada país, nos deja un poco fuera del contexto real que tenemos ahora a nivel mundial, y es el tema inflacionario, el tema de la crisis energética, el tema de cómo empezar a sobrellevar las crisis de desempleo, de qué está pasando con los mercados, si realmente están subiendo, si realmente han tenido picos falsos, si realmente podemos esperar una ruptura, como podría, como lo asevera Jeremy Graham, creo que es su nombre, Grantham. Es un tipo que de hecho predijo el estallido de la burbuja en 2008, lo predijo bastante bien, este tipo es un inversionista grande, y parece ser que se viene una cuarta burbuja que es posible estalle pronto y que va a tener, digamos, bastantes consecuencias a nivel negativo. Todas las crisis son diferentes, todas las crisis por las que hemos pasado, por las que pasó Japón en su momento, yo aquí tengo algunos datos que les voy a mostrar, que les voy a leer, que están bien interesantes, pero en su momento Japón pasó por creo que fue en el 89, también en el 73, 72, 73 en Estados Unidos hubo una crisis muy complicada, la tercera burbuja fue 2008 y ahorita estamos en una cuarta que pinta, va para mal, porque cuando muchos factores empiezan a juntarse en pro de que la caída del mercado se dé, es cuando estas burbujas han estallado. Entonces vamos a empezar por el principio. Winter is coming. ¿A qué se refiere esto? En este momento, Europa y el Reino Unido están enfrentando una sí o sí, como lo dije en el video anterior, subida que va a llevar a una trepada inflacionaria de 2 dígitos. ¿Por qué? Hay varias razones. La primera es que Rusia sigue no brindando el suministro de gas que requiere Europa. De hecho, desde que empezó a reducir eh, el suministro que necesita a un 40% de requerido por Europa, eh, Europa está asumiendo o está enfrentando una subida de precios de hasta 12 veces en el último año con lo que estaba pagando anteriormente. Eso obviamente pega durísimo en muchas cosas, en cadenas productivas, en lo que es obviamente todo el tema de familia, sobre todo ahora que se viene la parte de la discusión del invierno, pero ahora hablamos un poco de eso porque puede que haya una luz de esperanza ahí. Y además, pues están cerrando, ¿cómo se llama esta línea? Yo la tengo anotada porque no quiero decir una tontería. Creo que es el Nord Stream 1, que lo acaban de cerrar completamente por, por, por temas de mantenimiento. Vamos a ver, porque la última vez que cerraron por temas de mantenimiento solamente regresó el 40% del suministro a Europa. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Entonces, estamos viendo que hay unas cosas que están impactando a Europa de manera muy grande y Europa, según los analistas, va a enfrentar una crisis bastante compleja a finales de este año. Ahora, ¿qué también se está viendo? Y ya lo había comentado. Europa está llenando sus arcas, ¿sí? De gas lo antes posible, de hecho a una velocidad supremamente acelerada porque esperan poder sostener el precio del gas cuando llegue el invierno. ¿Qué es lo que están haciendo? Están abasteciéndose y abasteciéndose con una fecha límite de terminar el abastecimiento a 1 de noviembre, pero lo que me parece a mí bastante complejo son dos cosas. Una cosa es que estoy viendo que la demanda de gas está disminuyendo en Europa por varias razones. La primera razón es obviamente cuando hay precios tan altos, hay problemas todavía en la cadena de suministros, en la consecución de materias primas y hay unos índices tan altos de desempleo, pues obviamente todo lo que es la producción y la manufactura baja, entonces al bajarlo, pues ya no va a haber una demanda tan alta, que esto es bueno porque eso va a obligar a Rusia sí o sí
o a Estados Unidos, porque también, y ahí es donde está el problema de Europa, ¿no? Que le está comprando ahora gas a Estados Unidos en dólares con una paridad de euro-dólar todavía muy latente. Entonces están comprando muy caro en una moneda que no es la de ellos, en países que están muy lejos de ellos y que además están usando gas, que además les cobran para transportar el gas que ellos están tratando de conseguir para abastecerse. Entonces, una de las cosas que yo estoy viendo en cuanto al abastecimiento es que lo están haciendo de manera muy acelerada para tratar de mantener el precio a largo plazo, pero la demanda está bajando. Está bajando por lo que acabo de decir en cuanto a la producción, pero también está bajando porque están analizando pues el clima, cómo se está moviendo y pareciera ser que el invierno que se viene no va a ser un invierno tan complicado. Si esto es así, la demanda de gas obviamente para temas de calefacción va a disminuir bastante. ¿Qué me preocupa además en Europa con el tema de estar llenando sus arcas de gas? Europa en general ya va en un 80% de recolección de este gas cuando su fecha límite para terminar de abastecerse es 1 de noviembre. O sea, estamos a 2 meses de cerrar ese abastecimiento y ya van en el 80% y en países como Alemania e Italia ya superaron ese 80%. Entonces, puede que en este momento lo que podamos llegar a ver y pudiera ser interesante también esto, ¿no? Es que se diera una caída gigantesca y rápida del precio del gas. ¿Por qué? Porque al haber una demanda que está en disminución por lo que ya les acabé de comentar y haber también tenido, y aquí puede haber un problema también que puede generar una crisis económica, digamos, no a una escala tan grande como la que estamos viendo ahora, pero sí la puede generar, es que cuando me estoy abasteciendo de mucho gas con un precio aquí para tratar de mantenerlo, pero la demanda baja, al bajar la demanda y al tratar, ya hablamos de eso ahorita que viene, al tratar de estar buscando soluciones alternativas a nivel energético, voy a querer vender un gas que nadie va a querer comprar a un precio acá y eso va a hacer que el precio baje. El problema es que mi inventario lo compré acá, entonces voy a vender a pérdida. Eso es, digamos, una de las complicaciones que se sienten o que se tienen cuando empiezas a abastecerte mucho, porque hay emergencias y te toca comprar a precios altos y de pronto cosas como estas, que es baja demanda, te van a generar una caída de precio. Entonces vas a vender a pérdida. Pero bueno, es un riesgo que están tomando los gobiernos europeos porque sí o sí siguen teniendo la crisis de que Europa no está haciendo el suministro adecuado. Europa no, perdón, Rusia no está generando el suministro adecuado. Rusia sigue cerrando líneas por mantenimiento sin saber si se van a volver a abrir al 100% o va a pasar lo que pasó anteriormente. Y además de esto, y esto es bien interesante, a la gente que le gusta invertir, tengan muy en cuenta lo que está sucediendo con las energías alternativas o renovables. En este momento Europa está muy enfocado en todo lo que son parques eólicos y de recolección de energía solar por medio de paneles y están también tocando mucho el tema de energías nucleares. A mi parecer, deberían estar metiéndose en energías nucleares. ¿Por qué? Porque las energías eólicas y las energías eh, por paneles solares no son suficientemente potentes para abastecer todo lo que la industria requiere. Acuérdense que el motor de la economía es la industria, la producción. Un país se mide de acuerdo a la cantidad de producción que se puede hacer, porque eso es lo que mantiene tu economía subiendo. Entonces, están hablando mucho de estas, digamos, energías que están ahí de manera latente para hacer una oportunidad, pero esto es a largo plazo. Sin embargo, parece ser, según dicen los expertos, va a ser mucho más fácil y más rápido implementar energías renovables que vengan de manera eólica o de manera solar que reactivar plantas nucleares. Parece que la reactivación de plantas nucleares, que a mi forma de ser o de verlo, deberíamos estar apuntando hacia allá, son las energías más limpias, son las energías prácticamente ilimitadas, ¿sí? Son energías que controlamos supremamente bien. Sí, ha habido catástrofes, ya lo expliqué en otros videos, pero han sido, digamos, muy puntuales y han pasado o muchos años atrás, como en Chernobyl o hace poco como en Japón, que hubo un desastre natural, pero bueno, todas estas cosas, digamos que pueden ser experiencias que nos permitan controlar un poco más este tipo de energías que a la larga son las que deberíamos estar usando, pero parece ser que va a costar mucho tiempo, que ni siquiera en el largo plazo va a ser una opción viable, pero la idea que tiene Europa es sí o sí tratar de desligarse de la dependencia que tiene con Rusia en cuanto al gas y la dependencia que tiene también con Estados Unidos, sobre todo con
con esa paridad del dólar con el euro no le está funcionando muy bien. ¿Qué me preocupa además de eso? Y aquí yo quiero entrar a hacer algo muy, digamos, hacer énfasis bastante claro en lo que estamos viendo en el mercado. Un bear market es un mercado, y voy a hacer un video completo de esto, es un mercado totalmente bajista. Un bull market es un mercado que va al alza. ¿Qué pasa? Estos mercados son afectados directamente por la inflación y obviamente son afectados directamente por Estados Unidos, que tiene una economía inflacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos es un país que tiene una economía que basa todo en inflar los bienes raíces. Siempre Estados Unidos infla los bienes raíces, pone intereses muy bajos, ya lo he explicado en otras ocasiones. Entonces la gente se endeuda, hay dinero afuera, compran, el dinero fluye, la propiedad raíz sube y así es como se infla toda la economía de Estados Unidos y se mantiene fuerte. ¿Qué está pasando ahora? Estamos viendo, y aquí sí quiero leer un poco, porque eh, digamos que aquí es donde yo creo que es interesante poder entender por qué un ciclo puede, digamos, ver cómo se puede predecir una tendencia a una explosión, una burbuja económica. Entonces, mira, dicen que siempre se ha dado una explosión cuando las superburbujas o sea, las superburbujas que han explotado anteriormente han explotado cuando se han intensificado varios elementos que estaban afectados al mismo tiempo, ¿sí? En Japón se vio, si lo tenía bien de cabeza, mira, aquí fue en el 89 cuando estaban supervaloradas las acciones y las viviendas. Aquí esto fue en Estados Unidos que en el 73 cuando subió el aumento repentino, inflación, los tipos, que es el interés, y es lo que está pasando justamente ahora, y la sobrevaloración bursátil. Hoy, ¿qué estamos viendo? No estamos viendo una sobrevaloración bursátil, de hecho la bolsa va para abajo, aunque en el bear market que hemos visto, que es un mercado que va a la baja totalmente, hay unas cosas que se llaman rallies. Un rally es una subida que pareciera haber generado un rebote y un cambio de tendencia que no es real, que es lo que hemos visto últimamente. Entonces, si ustedes se ponen a ver lo que pasó en el 72 en Estados Unidos, fue que las viviendas perdón, la inflación, el aumento de los tipos que son los intereses y la sobrevaloración bursátil fueron diferentes elementos que se afectaron al mismo tiempo y generaron un estallido económico. ¿Qué estamos viendo ahora? Una inflación brutal desde COVID, ¿sí? Cadenas de suministro afectadas, todo está vuelto mierda. Estamos viendo también una subida de los tipos o de los intereses porque es la única forma en la que tú puedes endeudar a la gente con intereses altos para que más dinero retorne a la economía y esto ayude a regular los precios y a, por tanto, obviamente, la inflación. Prácticamente es una forma de tratar de alar precios para abajo. Pero estamos viendo que también en el último año hubo una subida absurda de los bienes raíces. Muchos dicen Texas y la Florida eran sitios donde comprabas casas de manera, digamos, muy fácil, porque los intereses eran supremamente bajos. Podías pedir millones de dólares a 1% de interés al año. Ahora están más o menos en el 6-7% de interés. Yo acabo de comprar una casa y no la compré con ese interés tan alto, afortunadamente, pero los precios están altísimos. Entonces se está viendo una subida de todo se sobrevaloró y lo que nos dicen los expertos es que cuando varios sectores de la economía se afectan de manera simultánea, estas super burbujas se van para el carajo. Entonces es bien interesante. ¿Qué dice aquí este informe que hay que tener en cuenta que es bien interesante? Mira, aquí dice algo bien interesante que yo creo que hay que mirar. Dice que desde enero del año pasado se ha sostenido que la cuarta burbuja de los últimos 100 años está a punto de estallar. Miren esto, parece que va a haber una caída que se está proyectando un 50% de lo que estamos viendo en el S&P, que en el S&P 500 son las 500 empresas más potentes del mercado que están en la bolsa. Están pensando que ese aglomerado o ese conglomerado de 500 empresas que al final te arroja un dígito va a tener una pérdida del 50%. Los que hacen inversiones, hagan shorts, hagan puts, rápidamente van a ganar mucho dinero si van a la baja. No les estoy recomendando aquí que vayan a invertir allá. Lo que les estoy diciendo es que este tipo, ¿sí? Que predijo la caída del 2008 y es un cofundador de firmas muy grandes, está diciendo que es posible que
esta super burbuja, mira lo que dice aquí, la super burbuja actual presenta la combinación más peligrosa en los tiempos modernos. Las tres principales clases de activos, lo que yo acababa de decir, vivienda, acciones y bonos, ¿sí? Que es lo que la gente compra para tener como activo. Yo compro una vivienda porque puede ser un activo que a largo plazo me puede generar rentabilidad. Yo compro bonos en Estados Unidos, que es lo que, y con esta subida de interés, mucha gente está viendo acá, por eso el dólar está falsamente siendo potencializado. Y las acciones, que al final son assets, son, sí, activos que yo puedo transar en algún momento y poder sacarle dinero, pero los intereses están subiendo también. Entonces, todo esto que está viendo este tipo pareciera ser que va a generar históricamente una sobrevaluación muy crítica que va a final de año va a mostrar lo que no hemos visto hasta ahora, que va a ser una crisis bastante grande a nivel económico. Entonces, esto está bastante interesante, ¿sí? Creo yo, déjenme, yo miro a ver si hay algo aquí que, que se pueda compartir más. Yo creo que de este artículo podría ser eso, pero ¿qué podemos sacar como conclusión? A ver, Europa sigue esperando que un invierno no muy fuerte lo golpee de manera no tan compleja en cuanto a el requerimiento de gas. Europa sigue esperando que haya condiciones que le permitan sí o sí disminuir esa dependencia también con Rusia y con Estados Unidos del gas para que su crisis energética baje. Pero al mismo tiempo estamos viendo una intención de irse hacia energías alternativas que no van a ser una solución a corto plazo ni a mediano plazo, pero sí a largo plazo, teniendo en cuenta que no quieren meterse en energías nucleares, por lo que significa el tiempo y el esfuerzo que esto requiere, pero además estamos viendo una interacción de diferentes factores que han sido afectados al mismo tiempo y que nos han mostrado durante los 2 últimos años cómo han impactado directamente en el mercado y cómo, según estos tipos expertos, cuando estos factores de diferentes lados empiezan a ser afectados al mismo tiempo, hacen que estas super burbujas económicas estallen. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir muchas cosas, realmente ninguna va a ser muy certera. Yo lo que pudiera decir es que sí se le viene un invierno complejo a Europa en todos los sentidos, ya sea porque el invierno se complique y tenga una demanda de gas brutal donde Rusia apriete un poco más a esta gente. Obviamente la intervención china ahí es bastante grande. O pudieran tener todo lo contrario, que es un invierno que no los golpee tan fuerte, pero que la demanda del gas baje y que ellos hayan tenido un endeudamiento supremamente grande tratando de abastecerse de manera aceleradísima y después tratar de vender ese gas a precios altos cuando nadie lo va a comprar a ese precio, entonces van a vender a pérdida. Pero eso los deslindaría un poco o estaría obligando a Rusia a que repensara lo que está haciendo con el tema de gas y con su, digamos, vínculo económico con Europa. Entonces hay que ver, está bastante interesante. Vamos a ver qué va a pasar con el mercado. El mercado se está afectando mucho, como le acabo de decir, todos estos factores que son impactados al mismo tiempo hacen que la burbuja económica se estalle en algún momento. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Es interesante que analicen cómo se ha estado moviendo la bolsa. Ha tenido unos rallies donde se ven unos repiques supremamente interesantes como si fueran cambios de tendencia que no lo son. Ojo con eso, no caigan en eso. Entonces, para concluir, estemos pendientes de cuáles van a ser las acciones que va a tomar Europa y el Reino Unido con respecto a la crisis energética, con respecto a la compra de gas tanto a Europa como a Estados Unidos y con este abastecimiento que están teniendo de manera acelerada. Estemos pendientes de cómo se va a empezar a afectar. Estados Unidos quiere volver a subir los intereses. Eso quiere decir que el dólar se va a poner un poco más fuerte, pero quiere decir también que la gente va a estar un poco más apretada. Hay que revisar los índices de desempleo que parece que van para mejor. Parece, pero el FED dice muchas cosas que a veces no tienen ni puta idea de lo que están diciendo y son los que dominan la economía mundial. Es increíble. Pero bueno, vamos a estar pendientes de este tipo de cosas. Son cosas que yo creo que vale la pena analizar. Son cosas que yo creo que sí o sí es interesante de manera global estar viendo dónde están ubicados estos puntos que nos pueden permitir entender cómo se está moviendo la situación global. Hay que tratar de salir un poco de las cuatro esquinas que nos rodean, ¿sí? Y bueno, finalmente,
que se vuelva muy interesante esto que está pasando y que nos permita entender cómo es que la economía de manera acelerada se mueve y cómo es que salen estas burbujas y para dónde va a encaminarse todo lo que es la economía después de una recesión que ha venido además de larga, siendo muchísimo, muchísimo más impactante a nivel global. Soy Julio Quintero, les quería dejar ahí esto. Próximo video, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar del bear market y del bull market para que entendamos un poco más cómo se forman y qué son. Pero además también quiero hablar un poco, he estado dando algunos tips y demás de temas de empresa, de temas de ventas, de temas de liderazgo. Me gustan, pero también me he dado cuenta que he estado analizando hacia atrás cómo yo he logrado llegar hasta donde estoy. Yo soy un desorden completo, yo no soy de estos tipos que tienen una meta trazada y tienen un plan, yo me aviento, yo me lanzo. Entonces quisiera hacer un poco de retrospectiva en un video sobre eso. Hay muchos gurús de marketing y de todo allá afuera hablando de las técnicas. Yo doy tips, yo no doy técnicas, yo no doy consejos tampoco. No digo que funcionen a todos, funcionan algunos, he probado algunos y me han funcionado bien, otros no tan bien. Funcionan también, depende de la situación, pero me gustaría hablar un poco más en retrospectiva porque cuando miras hacia atrás y organizas todo, dices, ah, este es el esquema. Pero realmente cuando estás pasando por ahí, creo que, por lo menos en mi caso, yo simplemente he ido ajustando en la medida en la que voy avanzando y eso me ha permitido ser flexible también en cuanto a la dirección que tomo y en cuanto a las decisiones y aproximaciones que hago. Entonces vamos a hablar también de eso un poco. Un saludo para ustedes nuevamente. Esto es Café Negro, es mi podcast con unos cuantos capítulos que van creciendo ahí. Un espacio que realmente no busca tener un espacio, sino más bien estar ahí para informar al que le guste y al que quiera enterarse un poco más de qué está pasando. Soy Julio Quintero, un abrazo para todos, buen fin de semana, bye.